Muy bien, iniciamos nuestra grabación. Buenas noches. Vamos a continuar ahora con la clase del día de hoy. Estamos una vez más retomando nuestros temas del Antiguo Testamento, perdón. Hoy vamos a ver una clase muy bonita que tiene que ver con el pacto de Dios con Noé, ¿verdad? El pacto de Dios con Noé. Entonces ahorita va a aparecer para ustedes. Ahí está. Miren qué bonito dibujo del volcán, ¿verdad? Muy bien, hoy es la unidad 2. Acabamos de terminar de platicar la vez pasada sobre Noé. Este estudio, al igual que los demás, yo creo lo vamos a dividir en dos porque abarca varios capítulos que son del 8 hasta el 11 de Génesis. Y aparte, pues tenemos que recordar algunas cosas importantes que tienen que ver con el contexto, ¿verdad? Panorámico del pasaje. Así que es el estudio 7, el pacto de Dios con Noé. Pero aquí ya nos vamos a enfocar más, fíjate, en Caín, en Set y en Noé, ¿verdad? Que son los participantes. Vamos a ver el versículo clave para hoy. Ahora son versículos del 21 al 22 de Génesis capítulo 8. Vean cómo dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, y eso ha ido sucediendo hasta hoy, ¿verdad? Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ese es el pasaje clave, es la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a ver dentro del contexto cómo el Señor se ha propuesto restaurar otra vez la tierra, ahí en Génesis capítulo 8. Vamos a ver el pacto que ya hace con Noé y vamos a ver algunas profecías que vienen ahí acerca de sus hijos, ¿verdad? Aquí también inician las profecías que tienen que ver con las naciones. Hace rato alguien mencionaba acerca de eso, ¿no? Como el ser humano, por ejemplo, ahorita está contra Israel. Efectivamente no es Israel el problema, Israel es el pueblo escogido de Dios, Jerusalén es la ciudad del gran rey, eso ha estado establecido desde el Antiguo Testamento, como ahorita lo estuvimos leyendo ahí en Crónicas. Están ahorita atacando al pueblo geográficamente de Israel, todos sus enemigos, ¿verdad? Todos los enemigos del pueblo. Y por más que quieran y traten de destruirlo, esto no va a ocurrir porque ahora Dios está peleando por su pueblo de formas maravillosas, ¿verdad? Ahorita, ya estamos hablando en este siglo, en estos tiempos, ¿verdad? Donde las profecías cada vez más y más en relación al pueblo de Israel se están cumpliendo. Muy bien, entonces este es el versículo clave. ¿Y cuál es la verdad central? Fíjate, la verdad central de lo que queremos aprender es que el compromiso que Dios tuvo que hacer primero con Él mismo demuestra la naturaleza pecadora del ser humano. Y yo le añadiría ahí que ese compromiso que Dios tuvo que hacer consigo mismo también muestra su amor, ¿verdad? Él dijo, no volveré a destruir la tierra por causa del hombre, ¿sí? Pero al mismo tiempo, esa frase de Dios nos hace pensar entonces que Él está pensando en la vida del ser humano. Si se ha propuesto ya no volver a destruir la tierra ni la vida, eso significa que el Señor quiere ahora también establecer o restablecer la vida también, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos que el Señor, por ahí dice en otro pasaje, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hablando de todos los seres humanos, ¿verdad? Muy bien, y las metas de enseñanza-aprendizaje para hoy, que nosotros como discípulos podamos demostrar, hermanos, nuestro conocimiento de por qué Dios tuvo que hacer un compromiso consigo mismo de no volver a destruir la tierra por causa del hombre. Y también la actitud de la actitud de nosotros hacia la voluntad de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Eso también es importante. Que entendamos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable, es perfecta. Dios quiere tratar con el hombre, con el ser humano, de una manera diferente. El pecado es lo que no permite que el ser humano haga la obra conforme el Señor nos quiere mostrar. Muy bien, este es el bosquejo que vamos a estudiar.
tanto el día de hoy como la próxima semana, si Dios nos da vida, es la ofrenda de Noé, ¿verdad? Luego vamos a ver el pacto de Dios que él hace con Noé. Vamos a ver de dónde vienen las naciones, cómo se da en la Torre de Babel y cómo surgen de Sem, Cam y Jafet las naciones que poblarían la tierra hasta la época actual. Hasta la época actual. Todos los que ahorita estamos vivos, ¿verdad? Todos los que ahorita están naciendo y estamos vivos, venimos o procedemos de uno de estos tres, ¿verdad? De Sem, de Cam o de Jafet, ¿sí? Y eso también lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Y se menciona también como cuarto punto la Torre de Babel, ¿sí? Vamos primero a entrar a lo que es el estudio del contexto, ¿sí? En donde vamos a ir viendo algunas cosas de recordatorio, por ejemplo, qué sucedió. Este es el trasfondo para que hagamos un recuento de todo lo que ha pasado, ¿no? Después del diluvio, obviamente, ahí tenemos una foto donde ya están saliendo los animales del arca. Vemos allá atrás ese pacto que Dios hace con el ser humano, que es el arco en las nubes. Bueno, la tierra fue volviendo a su nueva normalidad. Qué interesantes palabras ahorita que estamos en pandemia, ¿verdad? Estamos esperando regresar a nuestra nueva normalidad también nosotros, ¿no? Y no precisamente nos estamos bajando de una arca, sino nos estamos tratando de salir de esta situación tan tremenda que ocurrió con nuestro mundo, ¿no? A causa de esta pandemia. Pues aquí vemos que después del diluvio la tierra fue volviendo a su normalidad. Aquí tenemos las naciones, es un mapita que quise ponerles ahí, de las naciones que había, de acuerdo a Génesis capítulo 10, ¿sí? Está Javán, que de ahí vienen todos los griegos, está acá al norte, se lo estoy señalando con una flechita, no sé si alcanzan a ver. Luego están todos los de Fud, que están al sur, es que viene siendo el norte de Egipto, todo por aquí. Misraim es el nombre hebreo para Egipto, y esos son los hijos de Cam. Los hijos de Jafet son los que se fueron hacia el norte. Por ejemplo, los descendientes de Jafet son los rusos, ¿verdad? De allá viene Gomer, que se menciona también en las profecías bíblicas que tienen que ver con los pueblos del norte que después irían otra vez sobre Israel. Y los descendientes de Sem, pues son todos los que se quedaron ahí en esta área de lo que es Asia Menor. Esto ya lo vamos a ver con más calma. Este nada más es un mapa para que ustedes se den cuenta de dónde se fueron todas las naciones, ¿verdad? Eso viene en el capítulo 10 de Génesis. ¿Ok? Seguimos en este trasfondo. Qué interesante este punto. Fíjate, después del diluvio, solo habían quedado en todo el mundo 8 personas, y esas 8 personas Dios las guardó porque las había encontrado justas delante de sus ojos, ¿verdad? Él permitió que Noé, su esposa y sus hijos y después las esposas de sus hijos pudieran sobrevivir, ¿verdad? A esta tremenda acción de Dios. También, cuando salieron del arca, algo interesante que tenemos que notar es que Noé ofreció sacrificio a Jehová, nuestro Dios, y es ahí donde entonces Dios pacta, o Dios hace un pacto con Noé. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo entre una y otra persona. En este caso, Dios pacta con la otra persona que es Noé, y entonces se ponen de acuerdo en algo, ¿verdad? Y es cuando nos enseña Dios y nos muestra también ahora para toda la humanidad ese hermoso arco iris, ¿verdad? Que es el pacto que hizo con Noé. Entonces tenemos este dibujo donde está ese altar. Y bueno, al quedar solamente la familia justa sobre la tierra, ¿qué es lo que nos podemos imaginar? Que si son justos, pues parecería que todo iba de ahí en adelante a salir muy bien, ¿no? Todo iba a ser de forma excelente, pero el pecado vuelve a aflorar ahora en esta familia, ¿sí? Y eso es algo de lo cual ninguno de nosotros podemos huir. Recordemos, es la naturaleza de pecado que todos nosotros traemos desde Adán hasta la fecha. Y por eso nosotros tenemos que acercarnos a nuestro Señor Jesús, creer en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador,
dejar que Él transforme nuestras vidas en vidas nuevas, vidas transformadas, donde su Espíritu Santo ahora habita, mora, se mueve entre nosotros, para que nosotros, ¿verdad?, podamos crucificar, como dice ya después el Nuevo Testamento, el pecado en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, de tal manera que nosotros nos dejemos guiar por el Señor en todo sentido, siendo obedientes a su palabra. Vean cómo este problema en realidad pues es un problema desde la antigüedad. Y fíjate qué interesante, porque se puede decir que después del diluvio va a iniciar una nueva época, una nueva era, es un nuevo principio. Se va a volver a habitar la tierra, otra vez fructificar y multiplicaos, llenen la tierra, etcétera, etcétera. Las mismas órdenes de Dios que hubo para Adán y Eva, ahora son dadas a Noé. Y sin embargo, también en la familia de Noé, precisamente por esa herencia de pecado, vuelve a venir esta situación tan difícil para ellos, ¿no? Muy bien, en el trasfondo que estamos estudiando, seguimos. Vamos a ver cómo las naciones se van a ir desarrollando. Obviamente, el ser humano comienza otra vez a multiplicarse, eventualmente se manifiesta en ellos el orgullo al construir una torre con la que pretendían llegar al cielo. Y fíjate que yo por mucho tiempo dije, bueno, ¿por qué una torre? ¿Ah? ¿Por qué no un túnel? ¿Por qué no? No sé, siempre pensaba así. Y hace poquito que estuve estudiando este tema, estuve leyendo un comentarista que me llamó mucho la atención, porque él decía, bueno, ¿qué acababa de pasar? ¿Qué es lo que la gente platicaba? ¿Qué es lo que había en la boca de todos después del diluvio? Pues eso precisamente, ¿qué pasó? No, pues es que hubo un diluvio y Dios destruyó a todos, pero Él nos pidió que hiciéramos un arca y esto y lo otro y nos proveyó lo necesario para que pudiéramos salir adelante, etcétera, etcétera. Pero no sé si se acuerdan que leímos cuando estudiamos lo del diluvio, que había subido por encima de el agua había subido por encima de las montañas más altas, de tal manera que toda la tierra fue cubierta con agua, ¿se acuerdan? Y decía este comentarista, estos hombres yo creo que se pusieron a hacer esta torre para precisamente si venía otro diluvio, ellos pudieran tener la capacidad de llegar a la parte más alta de la torre y tratar de sobrevivir al juicio de Dios, ¿verdad? Bueno, es un comentario, no significa que efectivamente así sea, pero es interesante lo que maneja este hermano de por qué ellos construyeron, estas naciones construyeron una torre, ¿sí? Luego vemos que de aquí en adelante Abraham nacería de la descendencia de Sem, por eso se le llaman los semitas, ¿sí? Semitas, hijos de Sem. Vemos que él nacería en Babilonia, en Ur de los Caldeos, ¿sí? De hecho, él no era hebreo, se le empezó a mencionar hebreo más adelante, ya cuando entremos allá en la historia de Abraham, vamos a ver esos detalles. Pero él viene de la descendencia de Sem, por eso son los semitas. Muy bien, hasta aquí, antes de que sigamos. Entonces vamos a ver como punto número 1, les dejo ahí tantito lo del trasfondo, la restauración de la tierra. Fíjate qué interesante, hay una frase ahí en Génesis capítulo 8, si quieres tenlo ahí a la mano, Génesis capítulo 8 del versículo 1 hasta el 19, no los vamos a leer ahorita, eso lo vamos a hacer hasta la próxima clase, pero me llama mucho la atención cuando la Biblia dice, Dios se acordó de Noé y de todos los que estaban en el arca. Ahora, obviamente, no significa eso que Dios haya mandado el diluvio y ahora sí me voy a olvidar de ellos durante 40 días y 40 noches, etcétera. No, no es que se haya olvidado, pero sí me llama la atención cómo es que la Biblia dice que Él se acuerda de Noé. Y entonces Dios comienza a actuar nuevamente para restaurar la tierra. Dice la Biblia que hizo soplar un viento, este viento hizo cesar la lluvia, se cerraron las fuentes de las aguas empezaron a decrecer gradualmente y finalmente el arca se queda parada. Imagínate el movimiento, yo creo que tú te has subido a un barco o a una barquita, ya ves cómo uno a veces hasta se marea por el movimiento, pero llegó un momento en que el arca se queda quieta porque se queda en la región montañosa de lo que es el monte del
Ararat, ¿verdad? El monte Ararat, que obviamente existe hasta la fecha, como ya lo hemos platicado, y que está ahí. Este monte tiene una característica interesante, porque este monte está en un área que pertenece a Rusia, a Turquía y a Irán. O sea, este monte está partido en tres, le pertenece a estas tres naciones actualmente. Entonces también por eso es muy difícil acceder a él, porque para poder llegar hasta allá necesitas tener permisos tanto de Rusia como de Turquía y como de Irán. Nos dice por ahí los datos geográficos que está aproximadamente a unos 5,000 metros arriba del nivel del mar, ¿verdad? Vemos ahí de los versículos 1 al 12 cómo Noé comprueba varias veces que las aguas todavía estaban cubriendo la tierra, mandando estos dos animalitos, ¿verdad? Cuando los enviaba precisamente para ver si ya el agua había desaparecido. Ahora bien, ¿cuál es la idea aquí? La restauración de la tierra, ¿sí? Y juntamente con la restauración de la tierra, mis hermanos, en el corazón y en la mente de Dios está hacer un pacto, ¿sí? A mí me encanta ver que lo primerito que hace Noé cuando sale del arca es edificar un altar con una ofrenda dedicada a Dios. ¿Alguien me quiere leer el versículo 20? Estamos en Génesis capítulo 8. Nada más que me lea el versículo 20, que es lo que dice ahí. Bueno, vamos, espérame tantito, Panchis, para que me leas de una vez 20, 21 y 22, por favor. Sí. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Muy bien, hasta el 22, ¿verdad? Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Muy bien, fíjense en el pacto. Primero, Dios reconoce un olor grato ante la ofrenda que está presentando Noé. Esto nos dice que si él percibe un olor grato, significa que Dios está aceptando perfectamente la ofrenda que está estableciendo Noé. Pero no solamente eso, Dios reconoce, y lo leyó ahorita la hermana en los siguientes versículos también en el 21 y en el 22, que el corazón del ser humano sigue siendo malo. Entonces, fíjense, pasan tres cosas. Primero, Noé edifica un altar. Después, Dios establece un pacto que consiste primeramente en no volver a destruir más la tierra a causa del ser humano. Pero nos deja ver que el ser humano no cambió su corazón, es decir, su corazón desde su juventud, como lo dice en las palabras de Dios, sigue siendo malo. ¿Ya se fijaron? Entonces, esto no cambia, la naturaleza del hombre sigue siendo la misma, ¿sí? Y tercero, permite también nuestro Dios otra vez la procreación y la repoblación de toda la tierra. También es aquí donde los animales, por primera vez en toda la Biblia, ¿sí? Es lo que se menciona, los animales serán para alimentación. Pero se enfatiza mucho tener cuidado en el capítulo 9 de comer cualquier animal, pero sin su sangre, porque la sangre representa la vida del animalito. Y obviamente la sangre también, en nosotros los seres humanos, representa nuestra vida. ¿Sí? Entonces, en este tiempo, hermanos, aquí es donde podemos contestar muchas dudas. Luego los niños preguntan, ¿y cómo le hacían los animales en el arca? Si el león veía una oveja y se le antojaba, pues se la quería comer. No, lo que pasa es que en ese tiempo los leones no comían carne, comían hierba, ¿verdad? Y comían todo tipo de alimento de lo que Dios había creado por medio de la tierra. Entonces no había animales carnívoros ni herbívoros, ahí no había, todavía en ese tiempo no era eso. Eso sucedió después del diluvio. Lo mismo nosotros como seres humanos,
no comíamos animales antes del diluvio, ¿sí? Es apenas aquí, del diluvio para acá, que Dios permite que se coman ciertos animales también, ¿verdad? Porque en su sabiduría Dios nos dice, estos otros animalitos no los coman porque tienen toxinas. Bueno, ahora ya sabemos, ¿verdad? Que son animales que su carne puede hacernos algún daño a nuestro cuerpo, ya sea por la grasa, por las toxinas, por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esto es interesante. Y luego Dios sella, vamos a usar esa palabra, Dios sella su pacto con el maravilloso arco iris, ¿verdad? Es la señal en el cielo. Esto es maravilloso porque el pacto era con Noé, pero este pacto nos incluía a nosotros. Y aquí estoy maravillado porque de tantos años que viví en la Ciudad de México y con tanta contaminación, yo creo que pasaban años y años y años y yo iba creciendo, creciendo y creciendo y nunca vi el arco iris porque estaba súper difícil verlo aquí. Y aquí en Saltillo, desde que llegué a Saltillo, Coahuila, ¿verdad? Bueno, me ha tocado ver el arco iris muchísimas veces. Y muchísimas veces me he gozado recordando el pacto que Dios hizo con nosotros, con la humanidad, con los seres humanos, ¿no? Entonces, qué bonito. Sí que cada vez que lo veas, si andas por acá, ¿verdad? Y velo porque de verdad que es una alegría, un gozo poderlo ver, ¿no? Y cuando nos da Dios la oportunidad de verlo completito, desde que vemos que sale de un lado de la tierra y se mete hasta el otro, porque a veces vemos un pedacito nada más del arco iris, ¿no? Cuando lo vemos todo, es algo maravilloso. Dios cuelga este arco iris, ¿verdad? Como memoria de que jamás volverá a destruir la tierra con agua, con un diluvio, ¿no? Así que, qué bonito es que nosotros podamos pensar en el corazón de Dios. Algo que se mencionó en estos pasajes que nos leyó Panchis es el corazón de Dios. Otra vez, el corazón de Dios está íntimamente conectado al corazón de todos los seres humanos, hermanos. Entendámoslo. Nuestro corazón le pertenece a Dios y Él se goza de eso también, ¿eh? Yo sé que los esposos le dicen a las esposas, no, mi corazón te pertenece y se ponen románticos, toda la cosa, pero en realidad nuestro corazón le pertenece a nuestro Creador, a nuestro Dios, y está íntimamente el corazón de Dios ligado al corazón del ser humano. ¿Sí? Muy bien, antes de que terminemos, otro punto que yo quiero llamar su atención es que aquí el Señor en Génesis capítulo 9, y eso ya lo vamos a estudiar con más calma la próxima semana, vemos que Noé recibe de parte de Dios o da profecías acerca de sus hijos, ¿verdad? Aquí obviamente, si tú te acuerdas, pues vemos la pecaminosidad otra vez del ser humano, alcanzamos a ver la bendición y la maldición. No sé si te acuerdas de la historia como Cam, bueno, primero se emborrachó Noé, ¿verdad? Para empezar. O sea, ahí empieza otra vez lo que hablábamos del corazón del hombre está de continuo el mal. Entonces vemos que se emborracha, Cam, en el versículo 18, deshonra a Noé, pero Sem y Jafet, no hacen lo mismo que hizo Cam, de ver la desnudez de su padre, sino que ellos honran y guardan respeto delante de Noé, ¿se acuerdan de la historia? Entrando de espaldas, cubriendo el cuerpo de su padre, sin voltear a ver su desnudez, así de sencillo, simplemente honraron y guardaron respeto delante de su papá, cosa que no hizo Cam. Entonces Noé, nos cuenta la Biblia, que maldice a Cam, y no nada más a Cam, sino a todos sus descendientes, ¿sí? Entonces, incluso profetiza que Canaán, o los descendientes de Cam, serían siervos de Sem y de Jafet. Ahora, qué interesante es esto, les voy a decir por qué. Porque podemos ver cómo un pecado individual, porque ¿quién cometió el pecado? Cam, ¿ok? Pero aquí podemos ver cómo un pecado individual puede llegar a tener consecuencia posterior y se manifiesta incluso en el campo político. Por ejemplo, ahorita lo estamos viendo. Israel, el pueblo escogido de Dios, los semitas, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que ya están otra vez en Jerusalén, que ya están otra vez en su tierra,
¿Quiénes son sus enemigos? Son los descendientes precisamente de Cam, y algunos de ellos, ¿verdad? Son también descendientes, hijos de Ismael. ¿Quién era Ismael? ¿Quién se acuerda? Bueno, ahorita no llegamos todavía a esa parte, pero ¿quién era Ismael? El hijo también de Abraham, pero que tuvo con su sierva egipcia. ¿Se acuerdan? Se llamaba Agar. Pero como la sementera viene en el hombre, en el varón, ¿verdad? Él también, como ya había sido dada la promesa de que en tu simiente serían benditas todas las naciones, aunque Dios esa promesa la descarga sobre Isaac, el hijo primogénito de Abraham, con Sara, bueno, también llevaba la descendencia, ¿verdad? Ismael. Y de Ismael vienen todos los árabes, hermanos. Todos los árabes vienen de Ismael. Así que la pelea que estamos viendo ahorita ya en Jerusalén y en el Oriente no es otra cosa que la pelea que han tenido siempre los árabes contra los israelíes desde los tiempos bíblicos. ¿Sí? Y obviamente ya sabemos quién va a ganar. ¿Sí? Pero es interesante cómo todo esto de la palabra de Dios afecta incluso hasta la fecha. ¿Sí? Muy bien, y luego vemos que alguien que me lea el versículo 28 y 29 del capítulo 9. 28 y 29 del capítulo 9. Yo. ¿Sí? ¿Cómo dice? Dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. ¿Qué les parece ese pasaje para terminar la clase de hoy? ¿Cuántos años después le dio Dios a Noé? Le dio bastantes, ¿sí? Bastantes años de bendición, ¿no? Imagínate, ahora, nuestra mente no lo alcanza a percibir muy bien, te voy a decir por qué. Porque nosotros no vivimos más de 100 años, ¿no? Si logramos llegar a los 70 y así con fuerza, pues gracias a Dios. O a los 80, por ahí, 85, ¿no? Y con salud y bueno, echándole ganas. Con la alimentación y el ejercicio y la bendición de Dios y todo lo demás. Pero ¿qué pasó con las generaciones de Noé en esos más de 900 años? O sea, imagínate, estamos viendo que aquí ya la población de la Tierra, estamos hablando casi de una generación es más o menos de unos 100 años, ¿no? Entonces estamos hablando de más de 900 años. ¿Cuánta gente se multiplicó de esos 8 que salieron del arca y de todos los animales que salieron del arca? ¿Cómo se volvió a poblar la Tierra en esos 900 y tantos años? Ahí nomás se los dejo para que no traten de hacer las matemáticas porque no nos van a salir, ¿verdad? Pero lo que sí vamos a ver es que por eso ya cuando vemos la Torre de Babel, pues ya vemos que era una muchedumbre de gente, ¿no? Ya eran muchos los que estaban poblando la tierra. Y de hecho, tan fue así que cuando viene Dios a confundir las lenguas, ¿verdad? O la lengua que todos se hablaban, la misma lengua, pues ya de ahí muchos empezaron a hablar muchísimas lenguas diferentes, ¿no? Ya había mucha gente y de ahí se fueron a los diferentes lugares de la tierra a poblar la tierra por otro lado. Ahora sí que los que se entendieron, ¿verdad? Se fueron unos al norte, unos al sur, unos al este, unos al oeste. Muy bien, hermanos, pues esta es la primera parte de la clase hasta ahorita, ¿verdad? Como les digo, tiene muchos detalles y la próxima semana ya vamos a entrar punto por punto en el capítulo 8, 9 y 10. Ya nos vamos a ir casi versículo por versículo como siempre lo hemos estado haciendo. ¿Algún comentario final antes de dejar de grabar la clase? ¿Algo que les haya llamado la atención? Hermano, esos años eran de acuerdo a otros calendarios o eran años como los de nosotros. Eran años exactamente iguales a los de nosotros, Panchis. Exactamente iguales. Qué bonita. Sí. Si los días eran días también de 24 horas, acuérdate cuando Dios creó el universo, iba creando día a día y dice la Biblia
y fue la noche y la mañana el día primero, y fue la noche y la mañana el día segundo, y fue la noche, etcétera. O sea, eran días iguales a los de nosotros, solamente que el día hebreo empezaba en la tarde, empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde del otro día, ¿verdad? No empezaba en las mañanas como nosotros lo conocemos ahora en el calendario gregoriano, que es el que utilizamos, ¿verdad? El calendario bíblico era diferente, pero los años que se mencionan ahí eran años iguales, ¿verdad? Años lunares se llama, como en nuestro calendario son años solares, ¿verdad? Yo creo que cuando morían terminaban consumidos en la nada. Pues ahora sí que no te puedo decir si sí o si no. No, digo, yo me imagino. Sí, puede ser. Nosotros, ¿cómo terminamos? Como dice usted, a los 100 años, ¿cómo termina un ser humano? Un viejito a los 100 años, ¿verdad? Ajá. Como decimos, todo hecho pasita, así todo ya se va uno encogiendo, ¿no? Yo creo que la vejez para ellos fue igual, ¿no? Aunque la Biblia menciona, por ejemplo, frases así como que murió lleno de días y lleno de fuerza y de vigor y cosas así, ¿no? Entonces te imaginas, pues un ser humano así muy bendecido, ¿no? Pero es que ¿qué es la vida? La vida es, precisamente, Dios nos creó para vivir. Para vivir. El ser humano fue creado para vivir. ¿Cuándo entró la muerte? Cuando entró el pecado. El pecado. ¿Cuándo seremos librados totalmente de la muerte? Ya fue vencida en la cruz, ¿sí? Pero acuérdate cómo dice Pablo, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque ya el Señor nos ha dado la victoria. Por eso nos da vida eterna, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza. Vamos a vivir para siempre jamás. ¿Qué más? Muy bien, pues entonces vamos a terminar aquí nuestra grabación.